Chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este cuarto semestre en la materia de cálculo diferencial. El primer tema es función o funciones. Definimos a una función como el proceso en el que se analizan los cambios y movimientos que dependen de una magnitud con otra. Es una correspondencia entre conjuntos o cuando dos variables están relacionadas. En pocas palabras o un poquito más sencillas que estas definiciones, una función es cuando en una situación vemos que dos objetos, dos variables, dos personas o situación en general, hay una relación de dependencia de un valor con el otro. Voy a poner un ejemplo básico. Pagar la luz, ¿ok? Si yo quiero saber cuánto tengo que pagar de luz, todo está en relación a la cantidad de horas en que prendí el clima, la cantidad de horas en la cual, no sé, ocupé la lavadora, secadora, que luego eso absorbe demasiado, o también en que si dejo la luz prendida demasiado tiempo. Todo eso se hace un cálculo para saber cuánto vas a pagar de luz. Ahora, ahí yo veo una relación, ¿no? Vemos dos situaciones o dos variables. ¿Cuánto consumí? Con el costo. En este caso, el cuánto consumí depende de muchos factores. De cuánto esté el watt, los watts, cuánto en la medida de la electricidad, en cuánto esté en ese momento digamos, en la tabla de costos, y eso con cuánto yo utilicé. Entonces es una operación matemática que vendría a ser la relación, ¿sí? Entonces, eso me va a dar como resultado cuánto voy a tener que pagar por el servicio a la CFE. Esa es una función. Eso, ¿sí? Vemos este tema, en mi particular punto de vista, que la función lo encuentro en cualquier lado, ¿sí? En cualquier lado. Si quiero yo bajar de peso, debo de comer balanceado, que porque la cantidad de carbohidratos, que las proteínas, si tengo ganas de hacer masa muscular, tengo que comer este tipo de alimentos porque eso es lo que necesito. Entonces, esas son relaciones, o sea, esas son las funciones. Ahora, en matemáticas, eso se plasma para ver una situación o cómo se analiza esa situación. A lo que voy, no sé si ustedes han visto en las noticias, pero cuando inició pandemia, no sé si ustedes se acuerdan del famoso Gatell, que él daba el informe de cómo iban los casos de contagios, los decesos y todo, pero él no presentaba una hoja de un montonal de cálculos, de que fueron a cada uno de los hospitales y recolectaron los datos. Eso no venía. ¿Qué venía? Una gráfica en donde se veía cómo iba aumentando la cantidad de población que se había contagiado o que había fallecido. Y lo eran los decesos diarios, mensuales y el índice de población y todo. Esos son cálculos, pero que ya fueron representados en una gráfica para que al momento de observar la gráfica el análisis sea más sencillo. Eso es lo que vamos a estar viendo nosotros durante este primer parcial. ¿Cómo se comportan las funciones? ¿Qué es una función primero? ¿Cuáles son los tipos de funciones? ¿Quiénes son los involucrados en las funciones? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Cómo resolver las funciones? ¿Cómo elaborar una gráfica de la función? ¿Y cómo vamos a analizar esa gráfica para poder dar a detalle lo que se interpreta en esa gráfica? Ahora, vemos un ejemplo fácil. Aquí lo tengo en la presentación. El área de un círculo está en función de su radio. Vean la fórmula. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Sabemos que pi, el valor es 3.1416. Bueno, originalmente es 3.15 y tienen un montonal de decimales, pero lo abrevian con esta letra griega llamada pi. ¿Sí? Muy bien, ahora, pero si ustedes notan, en la fórmula que está aquí, vemos que está el radio. Si yo quiero obtener el valor del área, necesito saber el radio de ese círculo. Porque si yo no conozco el valor del radio, no sé cuánto tiene de área. Así de simple. Entonces aquí nosotros en este ejemplo
observamos una función, una relación, una dependencia. Entonces, aquí nosotros podemos ver que hay dos variables. Está la variable dependiente, que en este caso sería el área, y la variable independiente, ¿ok? La variable independiente es una variable de entrada, así se dice, variables de entrada. ¿Por qué? Porque a ella sí le puedes dar valor numérico. En el ejemplo de esta fórmula del área de un círculo, si yo le doy 5 centímetros de radio o 4 centímetros o 5 kilómetros o no sé, o sea, tú puedes darle los valores que tú quieras al radio. Al cabo que al momento de hacer la operación matemática que está aquí, que es la relación que existe entre estas dos variables, yo doy como resultado al área. O sea, el área es un valor de salida, porque a ella ya no le vas a poner dar valores. Ella resulta de la operación que se hace, con la variable independiente, que es la que está ahí, ¿ok? Tengo un ejemplo aquí en esta parte de abajo, ¿y lo ven? Vemos que la letra Y, en este caso, es como más comúnmente se abrevia a la variable dependiente y X a la variable independiente. Entonces vean cómo les puse aquí. Aquí está la Y, que es la variable dependiente. Esta se obtiene de esto, ¿ok? Y si la relación que hay entre variables, su fórmula de dependencia, ¿ok? Bien, ahora, nosotros aquí podemos establecer, y ya se los había comentado, que la función es la correspondencia, o sea, la operación en donde me marca, o en donde observo cómo la variable independiente afecta a la dependiente, o sea, cómo es que ella es utilizada para poder dar el valor de la variable dependiente. Porque en el caso de acá serían, pues, qué operación se tiene que hacer con la variable independiente para que te dé la variable dependiente. Muy bien. Continuamos. Aquí, por ejemplo, decíamos, la función establece la correspondencia entre un conjunto de valores de entrada, que en este caso estos valores de entrada que están aquí serían los de X, ¿ok? Y un conjunto de valores de salida, que quiere decir, estos valores de salida se obtienen al conocer este valor, ¿sí? Y de tal manera que a cada permitido valor de entrada corresponde un solo valor de salida. Y eso es correcto. Bien, continuamos. Ahora, dentro de las funciones, yo les había comentado que dentro de las funciones están las llamadas variables dependiente e independiente, ¿ok? Las variables es la cantidad que tú puedes asignarle más la independiente, valores que le podemos asignar. Ve que yo les decía, al radio le vas a dar, puedes darles 1 centímetro, 10 metros, 1 kilómetro, lo que tú quieras, ¿ok? Pero nosotros para abreviar utilizamos las letras del alfabeto, ¿ok? Lo digo por lo siguiente. Vamos a empezar a nombrar ciertas situaciones como variables y constantes, no letras y números. Olvídense que vamos a hablar acerca de eso, ¿ok? Quiere decir, una variable es cuando vamos a asignarle una abreviación algebraica a un valor. En este caso, pueden hacerlo con variable dependiente o variable independiente. Recordemos si se los dije. Las variables son en este caso, la variable independiente, la X, la dependiente Y. Pero para variables en sí se utilizan las últimas letras del abecedario, ¿ok? O sea, prácticamente casi es como desde la STR y ya de ahí hasta la Z. Esas letras se les dan a las variables más comúnmente. Ahora, hay otras llamadas constantes. Y eso tengo el ejemplo donde yo había explicado aquí. Vean el ejemplo de la fórmula del área. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Muy bien, en este caso, esa letra pi es una constante. Maestra, ¿por qué? Porque no es de las primeras letras del abecedario, de las últimas, letras del abecedario. Número 1. Número 2, ese valor es universal. Es 3.1416, no va a cambiar. Entonces, como es un valor constante, por eso no es denominada como variable. Y maestra, ¿para qué me va a servir? Les va a servir para cuando empecemos a ver lo que son derivadas. Entonces,
Las constantes, las constantes son las primeras letras del abecedario, números también, ¿sale? Entonces, tenemos que saber, ¿ok? Entonces, ¿qué es una variable? Últimas letras del abecedario, ¿sí? Y constantes, primeras letras del abecedario y o números. Números, tanto fracciones como números enteros. Ok, continuamos. Vamos a ver acerca de la notación de la función. Notación significa cómo se debe escribir apropiadamente o, sí, prácticamente cómo se debe escribir, en este caso, las funciones. Lo común que se hace para hacer esta notación es agregarles literales, pero vean que literales, y aquí lo viene, la F, la G, la H, que es una letra griega, F mayúscula, G mayúscula y H mayúscula, ¿ok? El símbolo así se pone, como está aquí, porque aquí lo que estás diciendo es, esta función corresponde al valor de X. En otras palabras, estás diciendo, la función se resuelve si conoces el valor de la variable independiente que es la que está dentro de paréntesis, ¿ok? Entonces, aquí dice, se lee como f de x, que es en función de x, ¿ok? Entonces, vean un ejemplo tácito. Aquí te dicen, si la función de x es igual a x cuadrada menos x cuadrada menos 1, perdón, determina el conjunto finito de pares ordenados para x tal, tal, tal. Como f de x, x menos 1. Bien, se los voy a poner y se los voy a explicar mejor. Esperen un segundo. Vamos a ponerlo acá. Bien. Supongamos que yo les puse la función que estaba allá, que es f de x, igual a x al cuadrado menos 1. Bien. Aquí yo estoy hablando que la función, o sea, esta operación que está aquí, la estoy abreviando con esta, ¿ok? Es con respecto a mi variable independiente x. Esto que está acá también lo podemos abreviar con la letra y, porque estamos hablando del resultado de la variable dependiente. Ahora, en el ejercicio me dijeron, de esa función que te pusimos, quiero que me digas cuál es el resultado si a x les dan valores del 1 al 5. O sea, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Muy bien, vean cuántos valores le quieren dar a la variable independiente. 5 valores, que son estos que están aquí. ¿Qué vas a hacer? Muy bien, vas a empezar a resolverlo. Pero en lugar de poner x, vas a poner el primer valor. Entonces aquí vas a poner 1. ¿Qué vas a hacer? En lugar de la fórmula que está acá, en donde estén las x, vas a poner el valor que acabas de elegir. Aquí, ¿qué vas a hacer? Pues es 1 al cuadrado menos 1. Resuélvelo. 1 al cuadrado es 1, menos 1 es igual a 0. Muy bien. La función, la primera me dio, la primera cuando es función con respecto a 1 es 0. ¿Qué quiero decir? Estoy hablando del primer resultado. Vámonos con el segundo. F de, en lugar de poner x, voy a poner 2. Pongo 2 aquí y aquí es 2 al cuadrado menos 1. Si se dan cuenta, la operación que es lo que está aquí es lo mismo. Simplemente que en lugar de poner las x, les pongo el valor que está acá. Muy bien. Ok, entonces vamos a resolverlo. 2 al cuadrado son 4, menos 1 son 3. Función cuando x es igual a 2 es 3. F con 3. ¿Por qué con 3, maestra? Seguimos. Aquí sería 3 al cuadrado menos 1. Aquí es 3 al cuadrado son 9. Menos 1, estamos a que es 8. Luego acá, f cuando es 4, x, 4 al cuadrado menos 1. Aquí es 16 menos 1, 15. F cuando es 4,
es igual a 15. F cuando es 5 es 25 menos 1 igual a 24. Entonces, ahí ya terminé. ¿Por qué? Porque estoy hablando o quiero dar a entender que las funciones no cambian. Lo único que cambia es que cuando yo a mi variable independiente, que es la letra X, le doy un valor, me va a dar solamente un resultado para la variable dependiente, que es Y. Pero yo aquí estoy diciendo muy específicamente, déjenme ponerlo acá bien, muy específicamente que aquí estoy diciendo, este es el valor de la función o ese es el valor que obtuvo Y cuando X tenía el valor de 1. ¿Qué quiere decir? Dio 0 cuando X tenía 1. Aquí, dio 3 cuando X tenía 2. Cuando X le puse el valor de 2. Me dio 8 cuando X tenía el valor de 3. Y así me voy a ir con todas las funciones. Porque eso me va ayudando a conocer el comportamiento de la función. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Esas son las notaciones, cómo se deben de escribir. Si se dieron cuenta, ahí están, más claro. Y de hecho creo que tiene un error el libro. Aquí en F5 igual 5 al cuadrado menos 1 pusieron 21, pero es 24. ¿Ok? Y ahí se dieron cuenta que dice que hay unos pares ordenados. ¿Por qué? Porque luego vamos a aprender que esos resultados que nos dieron, vamos a graficarlos. Y después de graficarlos, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, después de graficarlos, vamos a saber interpretarlos. Entonces, vamos a dejar ese tema o este tema hasta aquí, o este primer video hasta aquí, para que ustedes puedan repasar, para que ustedes puedan analizar lo que se vio en esta clase con lo que vamos a ver en presencial. Recuerden, en presencial vamos a estar tanto viendo el tema, vamos a estar haciendo actividades, pero tenemos que ir repasando. Entonces, estos videos los tomo como herramientas extras para ustedes. Espero que sea entendible este tema. Cualquier duda, cualquier detalle, no se olviden de mandarme a mi correo institucional para cualquier información. Bueno, chicos, nos vemos a la siguiente clase o el siguiente tema.